Todavía no, esperen, esperen. Todavía no. Listo. Listo. Espero que ya estemos en vivo. Muy buenas tardes a a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que se están conectando. Estoy tratando de ver mi conexión también. Y estoy feliz y agradecida de empezar este mes de octubre de una manera completamente diferente. Estamos empezando a trabajar con parejas y estamos tratando de entregarles una serie de talleres titulada Reconciliándonos, acerca de cómo establecer una relación en el matrimonio que sea saludable, entregarles herramientas que hagan más fuerte nuestra relación, no solamente como hijos o hijas de Dios, sino también como esposo o esposa en una relación sana, saludable. No importa en qué condición está en este momento tu matrimonio, el Señor va a darte algo más. El Señor tiene algo para decir a tu corazón. Siempre digo, nunca es tarde para aprender y nunca es demasiado tarde para empezar y nunca es demasiado tarde para el Señor para reconstruir relaciones saludables. En este primer taller vamos a estar y estoy al lado junto con dos personas muy queridas en Fundición de Cristo. Son los padres de nuestro pastor Rubén, mi hermano Rubén y mi hermana Olivia. Ellos están de visita aquí en Dallas, pero ellos están viviendo en Colima, México. Y saben que tienen un matrimonio de 41 años. Yo tengo 15 años de matrimonio y realmente es una locura. Con 41 años, hay alguien que me diga cómo hacer en ciertas cosas, yo estoy lista para escucharle. Entonces, quiero que sepan que va a ser una tarde de mucho provecho, de muchas experiencias y de muchas expectativas. Han sido una pareja muy bendecida. Trabajan en la iglesia llamada Grupo Amor allá en México. Este ministerio es muy grande y es un ministerio dado a la comunidad. Miren, por ejemplo, tiene una casa hogar para niños sin padres llamado Hogar de Amor y Protección al Niño. También tienen una casa para drogadictos y alcohólicos, varones, dice, solo para valientes. Y también el hogar de Belén. Y realmente tienen una trayectoria. Yo no puedo imaginar que una persona haya estado cerca, desde 1984 están sirviendo en esta iglesia. Esto quiere decir que son personas comprometidas, no solamente el uno al otro, sino también en su comunidad, en su iglesia, y tienen y traen un testimonio de poder para cada uno de nosotros. Yo espero que esta tarde sea de mayor provecho, que nos encontremos mutuamente en ese compartir, en ese darse al Señor Todopoderoso en todos los sentidos. Iniciamos entonces, mis hermanos, mis hermanas, un mes de mucha bendición. Amén. Quisiera, por favor, que me digan unas palabras más o menos de lo que vamos a compartir esta tarde para empezar en oración. ¿Les parece? En lo que se siguen conectando, tengo ya algunas parejas conectadas, tanto en mi página como en la página de Fundición de Cristo. No te olvides de que todo este mes de octubre estaremos en este taller. Amén. Si quieres conversar con los pastores, si quieres una pregunta con ellos, puedes dirigir las preguntas hacia mí o tal vez puedes venir a visitar Fundición de Cristo el día de mañana y los vas a encontrar con nosotros y tal vez puedes preguntar en forma personal algo que está pasando en tu vida. Ellos están en cargo del Ministerio de Matrimonios allá en México y sé que ese ministerio es muy bendecido. Así es que mi hermano Rubén, mi hermana Olivia, sean bienvenidos al taller de pareja. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿qué vamos a tratar hoy día? Un poquito, vamos a ver
decir el testimonio, porque no hay otro mejor argumento para mostrarle a la gente, a la sociedad, que el evangelio funciona, si no es con tu propia vida. Entonces eso vamos a estar haciendo, hablando de cómo nos ha ido, cómo nos fue, cómo iniciamos y los progresos que hemos tenido, porque seguimos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Entonces eso vamos a tratar de transmitirlo. ¿Cómo Dios nos reconcilió a Oli y a mí? Y cómo Dios nos reconcilió con Cristo. Yo creo que eso es algo hermoso que queremos compartirles, porque la verdad es que todavía hasta la fecha vemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y no hay otro mejor camino, no hay otra verdad, sino es Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy agradecida con su presencia. Ya están más de 25 personas conectadas y estoy feliz porque veo que cuando tú te conectas, cuando tú me pones un amén, lo que sí quiero pedirte es que me pongas un amén para reconocer que estás ahí junto con tu esposo, con tu esposa, o simplemente queriendo aprender, queriendo seguir adelante y trata de compartir el video, trata de conectar con más personas, trata de que llegue a muchos corazones. Amén. Vamos a empezar orando, vamos a empezar colocando este taller en las manos de nuestro Señor. Mi hermana Olivia, ¿nos puedes ayudar en oración? Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de exaltarte y glorificar tu nombre a través de este testimonio que tú has formado, Señor, a través de estos medios que llegan a los corazones que tú tienes preparados para que puedan escuchar tu palabra, el mensaje que tú tienes, y nos guíes con el Espíritu Santo a obedecerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así es. Vuelvo a decirles, cualquier pregunta, están libres para, por favor, hacerme saber. Sus preguntas sean en interno o sea en el chat. Me encanta nuevamente pedirles que nos pongan un hola, ¿cómo estás, pastora? Aquí estoy. Y saber que estás con nosotros. Amén. Amén. Así es. Los matrimonios, la aventura del matrimonio es algo, no es algo mágico, ¿verdad? El amor ágape es un tipo de amor que definitivamente, el de 1 Corintios 13, donde dice que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo parte de allí, del amor. Muchas veces en nuestras relaciones y en la vida misma se hace tal vez una carga pesada y a veces terminamos diciendo, no tengo esa fortaleza, no tengo esa fortaleza de seguir adelante y muchas veces se nos pasa por la cabeza, no creo que resulte bien, tal vez nos vamos a separar y muchas cosas, especialmente cuando la pareja es joven y cuando la pareja está iniciando. Y luego cuando pasan unos añitos y nos conocemos más, viene algo como costumbre, rutina, desesperanza. Pero en cada etapa siempre hay cosas que a veces guardamos. No queremos decirlo, no queremos exponerlo para evitar problemas, entre comillas. Yo lo he dicho muchas veces, no, pues o sea, no voy a ganar esa pelea, pues para evitarme problemas mejor no le digo nada. Pero resulta que el recipiente de basura se hace cada vez más lleno, más lleno, más lleno, y con una cosa pequeñita, el asunto explota y explota de una manera agresiva y de una manera muy dañina para la pareja. Hay raíces de amargura a veces en la pareja que nos daña y que nos hace vulnerables a que nuestro matrimonio sea atacado de varias maneras y en varias dimensiones. Mis hermanos, ¿cómo colocaron a Jesús en su barca? Cuéntenme, ¿cómo pudieron, cómo pueden tener, hace pocos días celebraron sus 41 años de matrimonio, ¿cómo uno puede llegar a una relación con 41 años sanos, felices y mostrando el amor de Cristo, trabajando en parejas en un ministerio precioso? Y teniendo esos hijos que ustedes tienen, porque yo puedo ver a Pastor Rubén y puedo sentir y decir, gloria a Dios. Si yo quiero aprender y que mis hijos sigan ese ejemplo, quiero escucharles. Mis hermanos, el taller es todo suyo. Gracias. Voy a empezar yo.
Pues nuestro matrimonio, como todas las cosas y aún como la misma historia, tiene un antes y un después de Cristo. Y les quiero contar un poquito acerca del antes de Cristo. El día que lo conocí, me dijo que sí, me quería casar con él. Y le dije que sí. Y empezamos, nos casamos y empezaron los problemas, empezaron los pleitos, empezó el desacuerdo. Pues empezamos así porque veníamos completamente de contextos muy diferentes, de familias muy diferentes, y traíamos cada quien nuestra forma de pensar y de creer cómo se hacían las cosas. Y llegas al matrimonio y dices, es que no, en mi casa no se hacía así. ¿Va? Entonces es algo que es muy común en un matrimonio joven, en un matrimonio nuevo. Te das cuenta de que ella, por ejemplo, en su casa tiene 9 hermanos más, son 10. Entonces, imagínense una vida con 10 hermanos, con carencias, necesidades. Yo fui hijo único, hijo de papi y mami, así que pues bien diferentes completamente. Es más, jamás yo pienso que cuando alguien se casa, piensa que le tiene que lavar los calcetines y lo demás al esposo. Increíblemente eso no es que, ay, mi amor, bueno, todo eso es algo en el cual tenemos que trabajar y que aprender, porque todos tenemos que aprender, pero mientras llegamos a ese aprendizaje, la vida es un barullo, la vida es muy difícil. Sí, no teníamos ni idea de la responsabilidad ni el compromiso que significaba casarnos, nomás queríamos casarnos. Yo tenía 19 años, él tenía 25 y hubo un momento en nuestra vida de que la atracción física ya no fue suficiente. Los problemas se empezaron a acumular, se empezaron a hacer más grandes y empezó a haber el desempleo por alcoholismo. El alcoholismo, mi esposo los viernes sociales se iba todos los viernes y no le importaba la pareja y siempre andaba con sus amigos, quería seguir teniendo su vida de soltero. Y eso fue algo que me hizo cometer fallas tremendas, ¿verdad? Porque con el alcohol luego vienen los pleitos, las desavenencias, y me reclama, y luego yo llego sin dinero a la casa porque, pues al cabo que, ¿verdad? Pues se me acabó y no sé. Y ya el siguiente día que tienes la cruda moral y la otra, ya no hayas dónde conseguir dinero para las necesidades más importantes. Pero eso es algo que yo he visto muy común en la gente, en la vida, en la mayoría, no en toda la gente, que no conoce de Dios, que no conoce a Cristo. Y así vamos batallando, hasta que tenemos que parar y hacer algún trato. Sí, cuando vimos en qué situación estábamos, ya teníamos 2 hijos. Entonces esto no mejoraba, no agarraba la responsabilidad del hogar, ni la paternidad como debería de ser, o como nos decían que debería de ser. Entonces yo pensaba, esto ya no tiene solución. Si él quiere seguir su vida, que la siga, pues yo me voy. Y yo decía, la separación es lo mejor. Nos separamos y que le vaya bien. Porque yo le culpaba a él, yo decía, él es el problema, él es el que toma, él es el que no hace por unir el hogar, pues me separo de él y se acabó el problema. Pero mucho tiempo después me di cuenta de que no se me hubiera acabado el problema, porque el problema está en el corazón de cada persona, y más sin Cristo. Entonces el problema ya lo tienes tú, pero tienes que culpar a alguien. Y peleábamos frecuentemente, siempre, pues seguido, porque él tomaba, porque era irresponsable, o no era lo responsable que yo quería, o total que siempre hay una exigencia. Y peleábamos frecuentemente, pero también a veces hacíamos treguas entre los dos. O sea, pues dejamos a un lado el pleito por los niños o porque ya nos cansamos, porque no nos va a llevar a ninguna parte. Y en una de esas treguas fuimos a llevar a los niños al parque. Y en Colima hay un parque muy grande, muy bonito, y tiene una placa.
todavía hasta la fecha, te digo, mira, lo vimos, esta placa, en 1984, y si tú vas al parque todavía está la placa, y la placa dice, el hogar debe ser nido, no nudo. Ay, el de nosotros era un nudo, la verdad era un nudo. Muy ajustado. Y bien apretado, y necesitábamos urgentemente que alguien nos ayudara a desbaratar ese nudo. ¿Cuántos años tenían sus hijos en este momento? ¿En qué edad? ¿Ya tenían 3 Sí, hijos? dos, teníamos 2 hijos. Si fue en el 84 que llegamos a Colima, Rubén tenía 2 y Lili tenía 3, los 2 mayores, 3 y 2. Yo tenía 24 años y tú me llevas como 5, pues 29 por ahí. 24 años y yo pues sí estaba chica, pero ya era la más grande, o sea, ya era la adulta, ya tenía que tomar decisiones más serias y así decía, auxilio, que alguien me ayude. Y sí, nos hablaron de Cristo. Nos hablaron de Cristo, pero a mí me hablaron primero. El día que me hablaron de Cristo, yo estaba viviendo por las circunstancias que teníamos, él estaba en una ciudad y yo estaba viviendo en otra ciudad, en la casa de mi hermana. Iban a tener una reunión cristiana evangélica ahí en su casa y me dijo, ven, quiero que estés aquí cuando vengan a la oración. Yo le dije, no, que los niños, que miren, que no voy a estar. No, sí, quiero que estés y que entregues tu vida a Cristo. Y ahí estuve en la reunión y me insistía mucho en que entregara mi vida a Cristo. Y yo tenía tantos problemas y yo decía, no puede ser, porque uno quiere la solución fácil, rápido. Entonces, pues estuve en la reunión y me dijeron, entrega tu vida a Cristo, y sí, les dije que sí, le hice la oración, porque cuando yo estaba renuente y no quería, y decía, no, a mí no me digas de eso, yo no quiero de eso, y me decía, mira, me dijo mi hermana, tú no tienes nada que perder, como diciéndome, no tienes nada, pero una cosa sí te voy a decir, tienes mucho que ganar. Y yo entregué mi vida a Cristo, le dije pues que viniera a mi corazón, que me diera la salvación, que yo me arrepentía de mis pecados y así. Y me regalaron un Nuevo Testamento. Se hizo la noche, los niños se durmieron y me quedé leyendo el Nuevo Testamento. Lo leí y 1 hora, 2 horas, yo leyendo, pero lloraba con todo lo que decía ahí porque es como una ventana al cielo, como son cosas espirituales y que muchas veces no las entendemos o no, ni siquiera las leemos o no, y ni siquiera nos acercamos ni tantito a ver qué dice. Pero en ese momento que Dios me estaba guiando en la lectura, yo estaba orando, leyendo y llorando por mi situación y yo oré con Dios y le dije, Dios, yo sé que existes, sí sé que existes. Toda la gente sabemos que existes. Y también sé que eres todopoderoso. ¿Qué te cuesta ayudarnos? ¿Por qué no nos ayudas? Él está allá, yo estoy aquí, no tenemos dinero, casi no hay trabajo, no tenemos ni siquiera una casa para vivir. Entonces, yo sé que a ti no te cuesta nada ayudarnos, pero yo te voy a decir por qué no nos ayudas. Tú no nos ayudas porque no me has perdonado mis pecados. El día que tú me perdones mis pecados, tú me los vas a ayudar. Y lloré mucho de todo, de decepción, de coraje, de todo. Y me dormí. Empecé a soñar. Que me decían, ¿ya leíste tu Biblia en Marcos 2:5? Y yo no había leído. O que iba a una iglesia y decía el pastor, abran su Biblia, vamos a leer Marcos 2:5. Y así. Y ya se hizo la mañana, desperté, los niños lloraron, casi no teníamos pañales desechables, hay que cambiar los pañales y que el biberón y el almuerzo. Y en todo eso, ay, me entró más coraje. Dije yo, ¿por qué tenemos que soportar todo esto? Y yo le voy a hablar ahorita a Rubén y le voy a decir que no venga este fin de semana aquí, que yo me voy a mi casa con mis papás y que él se vaya a donde él quiera. Y llamé a la oficina y nadie me contestó. Y dije, en lo que me contestan, voy a tender la cama. Y cuando quito las sábanas, ahí está el Nuevo Testamento. Y se me vino así, Marcos 2:5. Me senté en la orilla de la cama
Abrí el Nuevo Testamento, Marcos 2:5, y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, ay, Dios, se me hace chinita la piel. Bueno, a mí mira, después de 40 y tantos años se me hace chinita la piel, porque es Dios mismo hablándote a ti. Dios mismo, no, Él no tiene barreras para hablarnos, Él nos ama siempre. Y entonces Él ve la condición en que estamos y se compadece de nosotros, porque Él se acuerda que somos polvo, pero también quiere que tú le abras tu corazón, que lo busques, que necesites ayuda y que la solicites. Entonces me volví a hincar ahí mismo y otra vez volví a llorar y le dije, Dios, perdóname porque yo no sabía que me habías perdonado. Yo no sabía que me habías perdonado. Perdóname por haber sido tan altanera, por haberte reclamado, por haberte echado la culpa de mi situación, pero que es que cada quien somos responsables de nuestros actos, pero como nos está yendo tan mal, no lo quieres reconocer. Y entonces culpas primero al esposo, o luego a la familia, o a tus padres, o a Dios mismo, y siempre, o sea, pero yo allí me hinqué y le dije, Dios, perdóname porque no sabía que me habías perdonado y ya no te pido nada, no te voy a pedir nada. Ya no quiero que nos des una casa, ya no quiero que nos des dinero, ya no quiero, una cosa te voy a pedir, una. Haz de nuestro matrimonio lo que tú tenías en mente cuando formaste el primer matrimonio. Wow, gloria a Dios. Es importante señalar y ver cómo Dios trató tu corazón desde el principio. Desde el principio. Como tú dijiste, la belleza no nos duró mucho. La No, la atracción física no duró. Necesitábamos algo más. belleza se convierte en alcohol, en pleito, las finanzas cayeron. Sí. Era la conclusión de muchas de nosotras. O sea, mejor nos separamos y se acabó el problema. Se acabó el problema. Entonces, el problema no era que estábamos juntos, el problema está en el corazón de uno en primera persona. O sea, yo tengo que sanar mi corazón. Hay algo que está mal en mi corazón. Ese rótulo que tú viste junto con tus hijos pequeñitos, Pastor Rubén, los que lo conocemos en Fundición de Cristo, lo vemos como nuestro director de alabanza y adoración, 2 años con una madre en problemas en su matrimonio y en su vida, leyendo, el hogar debe ser un nido, no un nudo. Qué excelente, mi hermana. Gracias por ese testimonio. Dios, yo sé que si tú existes, entonces perdóname. Y Él te da un versículo bíblico en donde habla de la parálisis. Sí, yo no entendí que le dijo al paralítico, en ese momento no entendí. Yo escuché que Dios me dijo a mí, tus pecados te son perdonados, porque Dios es bien actual. Dios no te lleva allá al paralítico. Y es bien personal, es la primera vez que tú te arrodillas y empiezas a descubrir, ok, Señor, ya no te voy a pedir nada. La única cosa es que coloques mi matrimonio en el propósito del matrimonio para ti, del primer matrimonio que tú formaste. Así es. Nunca he escuchado una oración de decirle al Señor, pon mi matrimonio en el diseño que tú hiciste, en el diseño para que lo sanes, para que lo reconstruyas. Construyas. Tienes que tener allí. Y entonces llega mi esposo antes del fin de semana, porque siempre iba los fines de semana. Antes del fin de semana llega y me dice, agarra 2 cosas y agarra a los niños, lo que tengas, pues que teníamos 2, 3, 4 maletas. Nos vamos a Colima. Y dije, ey, espérate, te vas tú. Yo no, yo me voy con mis papás. No te estoy preguntando si quieres y no vamos a armar aquí un escándalo. Recoge tus cosas y nos vamos. Y pues sí, por no hacer un escándalo en la casa de mi hermana, pues agarramos todas nuestras cositas y nos fuimos. Y llegamos a Colima en enero de 1984. Dios tan bueno. Sí. Y no tardaron en visitarnos de una iglesia local. Ahí fueron a la casa, porque Dios pues tiene gente donde sea. Así es. Y Dios tenía que darnos seguimiento. Entonces llegan a la casa
y tocan y iban de la iglesia donde nos congregamos. Señora, mire que venimos de una campaña de evangelización y venimos regalando Nuevos Testamentos. Y yo le dije, pues sí me gustaría que nos dejaran, pero también me gustaría que le hablaran a mi esposo, porque él es el malo, él es el que toma, él es el que... Es el que tiene el problema. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo está su esposo? Mañana. Ah, pues mañana venimos. Fueron al día siguiente y platicas con todos los Nuevos Testamentos. Y hicieron una campaña en Colima, repartieron 25,000 Nuevos Testamentos, y de esos 25,000 Nuevos Testamentos, el fruto fue Olivia y Rubén y otro muchacho más. Tres los entregamos a Cristo de 25,000 Nuevos Testamentos que se repartieron en todo Colima. Fuimos a donde la habían invitado. Ah, para eso. Sí, pues entonces al día siguiente volvieron a ir y mi esposo todavía no estaba, pero era sábado al día siguiente. Y me dijeron, pues lo invitamos, mire, dígale a su esposo que los esperamos si quieren ir. Y sí, pues llegó mi esposo, pero como un día antes había sido viernes social y él no hallaba dónde meter la cabeza al día siguiente y se quería quedar bien. Y me dijo, pues si quieres, vamos. Y le dije, pues sí quiero, vamos. Y fuimos. Nunca más volvimos a dejar de ir. Gloria a Dios, desde el año de... Dios. Desde ese momento 1984. hasta ahorita somos miembros de la iglesia. Sí. Quiere decir que tienen 30 y algo de años, ¿verdad? Sí. Sí, por ahí como 35, 36, por ahí. Los años que vivimos sin Cristo fueron muchos, para mí fueron muchos porque no hayas qué hacer, pero ya después en Cristo tienes problemas y ya sabes qué hacer. Corres a Él y le dices y oras y platicas y Él arregla la situación. Entonces, pero sí, cuando de primera instancia me dicen que necesito a Cristo, digo yo, con tantos problemas y estos me hablan de Cristo y yo quería que se me solucionaran los problemas. Pero tenía que conocer al que lo soluciona y pues como una cosa te lleva a otra, pero sí, entonces es allí donde yo quiero mencionar el texto de Marcos 6:48. En Marcos 6:48 dice, y Cristo viéndolos remar con gran fatiga, y así estábamos nosotros, remando con gran fatiga. ¿Por qué? Porque sí llegamos a Cristo y sí íbamos a la iglesia, pero lo que yo digo o lo que Él dice, entonces, ¿cómo conjuntarlo? Yo jalaba para acá, Él jalaba para allá y no. Y entonces, es cuando Dios quiere que seamos uno. Dios quiere que seamos uno. Es una gran bendición enterarte de lo que Dios quiere en tu vida. A mí me impacta hasta la fecha el saber que Dios nos trajo desde Hermosillo a Colima. Miren, estábamos en una situación difícil donde estábamos en Hermosillo, el trabajo era muy difícil y tuve que hablar a Colima, no, mejor, a Lázaro Cárdenas, porque ahí estaba la persona que me conocía y le pedí trabajo y me dijeron que no estaba, que ya estaba en Colima. Colima, ¿dónde está Colima? ¿Dónde está Colima? Pues bueno, mi mamá nació en Colima, pero yo no había hecho caso de Colima nunca. Y sin embargo, le hablo y me dice, pues si estás el lunes aquí, el lunes tienes trabajo. Yo estaba hablando un martes, así que fue cuando el miércoles que yo llegué y que ella estaba enojada y que ella se quería ir con su mamá, ya hicimos todo el movimiento para irnos, agarramos nuestras cosas y vámonos a Colima. Nos fuimos. Llegamos a Colima sin nada. Nada más yo con un empleo que Dios me dio. Hasta la fecha, la gloria se la doy. Él me dio el empleo y un buen empleo con una buena, pues me iba bien, una buena remuneración y además con tiempo para mi familia. O sea, había mucho que ver donde la mano de Dios ya estaba ayudándonos y uno no se da cuenta. Uno sigue ciego y duro de corazón y uno cree que uno es el que sabe, el que puede, el que puede sostener, ¿verdad? Sí,
Y dice el verso de Marcos 6:48, viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y muchas veces cuando las personas están remando con gran fatiga, se bajan de la barca o cambian de barca. Y si no sabes remar, la solución no es cambiar de barca, es aprender a remar subiendo a Cristo a tu barca. Gloria a Dios, gloria. Repítelo, mi hermana, pero con fuerza para que mi corazón y el corazón de muchas personas lo escuchemos, especialmente cuando estamos bien enojadas con nuestra pareja. Por favor, repítelo. Mira, dice que cuando tú no sabes remar, la solución no es cambiar de barca, sino aprender a remar subiendo a Cristo a tu barca. Entonces dice en el 48, en el 48 dice, y vino a la barca, pero yo le pongo, y vino a nosotros. Y en el 51 dice, y subió a nuestra barca y se calmó el viento. Y Rubén y yo nos reímos porque decimos, se calmó el viento, pero pues se calmaba de momentos, porque a veces o lo ignorábamos que estaba en la barca, o lo bajábamos de la barca a Jesús y seguíamos peleando. O sea, porque ya no nos peleábamos a palabrazos, porque mira, nunca nos peleamos a trancazos. Jamás. Yo jamás conté testimonios de ustedes ni de mí a mis hermanos. Ellos son nuevecitos, no me culpen a mí de nada. Es de cosas reales de la vida. No les pasamos todos. Entonces, nunca nos levantamos la mano el uno al otro, pero nos peleábamos a palabrazos. Le decía yo palabras hirientes y yo sabía qué palabras no iban a herir a él. Pero cada vez que le decía algo hiriente a él, me estaba lastimando yo misma. Y él sabía qué cosas me iban a herir a mí y me las decía. Y luego, o las hacía. Y yo le decía, ¿por qué hiciste esto? Y me contestaba, ya sabía que te ibas a enojar. Y si ya sabía, o sea, aún sabía. Yo cuando me dijo eso, yo dije, algo anda muy mal, para que sabiendo que me voy a enojar, lo haga. O sea, algo está pasando aquí muy grave. Entonces, a veces bajábamos a Jesús de la barca, nos seguíamos peleando, porque no nos peleábamos ya a palabrazos después, sino a bibliazos. A bibliazos. Que no has, léele lo que dice, léele. ¿No has leído? ¿No has leído que la mujer debe sujetarse al marido? No, léele. Sujétate, Gracia. Si no te sujetas, ¿cómo? Sí, y entonces peleábamos a bibliazos, ya no nos dábamos. Con la palabra. Con la palabra de Dios. Entonces, yo no he contado nada y ustedes tienen una lupa en cada uno de los hogares que tuvimos que aprender, ¿no? Tuvimos que aprender y rogarle a Dios que quitara esa necedad de nuestro corazón, porque la necedad está en el corazón, que quitara esa insensatez de nosotros, porque éramos muy insensatos. Y yo sí decía que me sujetaba a mi esposo, sí decía, pero nomás lo decía, no me sujetaba. Entonces lo decía de labios para afuera y me salía bien, pero en el interior, lo que yo sentía dentro, que decía, no es justo que siempre yo tengo que ceder, es que no es justo que él siempre tiene que ganar, es que no es justo. Y un día así como muy espiritual, estaba leyendo la Biblia y leí en Génesis 3:16, si pueden acompañarme a Génesis 3:16, y dice la escritura, dice que le dijo Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera el dolor en tus preñeces y tendrás tus hijos con dolor y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y así como que lo leí, ya pasó, pero abajito tenía un asterisco y tuve que leer el asterisco y decía, tu voluntad será sujeta a tu marido. ¡Auch! ¿Ahora qué hago? Ya mismo se nos desconectan. Pasemos. Entonces,
yo le dije a Dios, bueno, en obediencia a ti, yo me voy a sujetar a ti, pero la manera más visible en mi casa de sujetarme a ti es mi esposo. Y me decía el pastor, si tú quieres que tu esposo te trate como reina, trátalo como rey. Ah, pues yo sí quería que me tratara como reina. Claro. No más, no, Justo. no más, pero no quería dar el otro paso. No quería aprender de la suavidad de las palabras, cómo hablarle, que ellos también tienen sentimientos, que ellos también necesitan apapachos, y también aprendiendo en la Biblia, porque Dios nos enseña siempre, y dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Miel, y la extraña, ahora la propia, áspera. Destilan miel. Sí, come si quieres, quita tus chanclas, levanta los zapatos. No, nos volvemos policías del hogar. Y tápalo, ya lo dejaste destapado. Y no, dice en otro texto, dice, lo rindió con la suavidad de sus palabras. Y ve con qué lo rindió. Con la suavidad de sus palabras. Entonces yo dije, no, pues aquí tengo armas, porque dice en otro, alégrate con la mujer de tu juventud y que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. O sea, siempre tienes que estarlo acariciando, mimando y honrándolo y apreciándolo como el representante de Dios en la casa, porque así lo estipuló Dios. Dijo que mi voluntad va a ser sujeta a Él. Y yo no lo inventé, ni Él la inventó Dios para nuestro beneficio, porque no se deben de brincar los roles. Si se brincan los roles y yo hago mi voluntad, no hay bendición, porque Dios así no lo estipuló. Dios dijo que mi voluntad va a ser sujeta a la de mi marido. Entonces hay dos opiniones de la misma cosa. Entonces, yo doy mi punto de vista hasta donde puedo. Ya cuando sé que se va a volver altercado, está bien, como tú quieras. Porque digo, él puede decir, hacemos como tú quieres las cosas, pero no hay bendición. Exacto. Sí, Dios va a bendecir su decisión si yo lo respaldo. Claro. Dios va a bendecir su decisión. Entonces, pues es muy importante que nunca dejemos de aprender. Y poco a poco fuimos aprendiendo más de Dios. Nosotros los hombres somos muy dados a querer honor. La mujer debe ser amada y el Señor dice que la tratemos como vaso más frágil. Y cuando tú hablas de los vasos frágiles que se caen y se quebran, ahora un vaso más frágil. ¿Sí? En una ocasión yo recuerdo que alguien nos dijo, cuesta mucho trabajo rehabilitar lo que ya está a perder, y agarras una hoja y la rompes y luego la haces pedazos y la aplastas, ¿sí? Y luego vuelves a dejar como estaba. No la vas a dejar, ¿verdad? Tenemos que aprender a entender esa palabra que Dios nos dice, que como vaso más frágil, es bien importante. Y luego también nos dice el Señor que nosotros debemos querer a nuestra mujer como nuestro propio cuerpo. Y dice, ¿acaso tú te darías daño a tu cuerpo? Si tú tienes a tu esposa, y yo jamás, de todas las cosas, nunca jamás le levanté la mano ni la quise golpear. Eso no sucedió. Pero con palabras sí lo hice. Pero Dios me mostró y dice que yo también estoy sujeto a Dios y que debo ser como Cristo, que amó a la iglesia y la amó y se entregó por ella. Ay. Entonces ya se me pasó lo de que sujétate como la traía bibliazos. Entendí que Dios me estaba poniendo, dice, te enseñé eso, pero esto es lo que te toca a ti. Sí, aprendimos. Dios te da un balance en la vida de los dos. Nos da un balance y aprendemos a ver las cosas como las ve Dios. Cuando aprendemos a ver lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando aprendemos a ver lo que Dios se manifiesta a nuestras vidas, nos da un gozo y una alegría. Hemos pasado cosas tan bonitas
que nos abrazamos y nos damos cuenta que es la presencia de Dios en nuestra vida y la agradecemos. Y hemos ido pasando aquello. Pero cuando recién nos casamos, todos somos sembradores. Todos somos sembradores. Y todos traemos un morralito. Una bolsa de semilla. Una bolsa aquí de semilla. Cuando no tenemos a Cristo, pues es una semilla que no es buena, es una semilla mala. Y la sembramos. ¿Y qué va? Malas palabras, vas sembrando mal. Malas actitudes, vas sembrando mal. Desobediencia, vas sembrando mal. Robos, vas sembrando mal. Te emborrachas, vas sembrando. Siempre vamos por la vida sembrando mal. ¿Qué vas a cosechar? Cuando llegamos a Cristo y nos dimos cuenta de que íbamos sembrando mal, nos quitamos el morral, cambiamos de bolsa. Ahora hay que aprender a sembrar bien, a bendecir, a decir bien. Entonces ya haces obras de misericordia, obras de servicio, tratas bien a la gente, a tu esposo, vas aprendiendo y vas sembrando bien. Cuando tú vas sembrando bien, vas sembrando, por la vida vas sembrando bien, pero viene atrás lo que sembraste mal y tienes que cosecharlo. Aunque hayas sembrado, y aunque ya vayas sembrando bien, sale la cosecha de lo malo. Y muchos llegan a Cristo y dicen, no, me está yendo peor que antes, que yo me iba tan bien, pero todo lo que sembraron ahora les está saliendo. Y nosotros aprendimos a sembrar bien y aguantamos la cosecha de lo malo. Seguimos sembrando bien. Y cuando ya vimos después, ya estamos cosechando lo bueno. Ya estamos cosechando lo que sembramos bien. Pero es un aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo porque él batallaba mucho de que yo le decía, no seas áspero. Es que dice, los maridos no sean ásperos con sus mujeres. Yo le digo, Rubén, es que tú eres... No soy áspero. Rubén, tú no eres, no seas áspero. A ver, ¿en qué estoy siendo áspero? Y entonces, pues poco a poco, yo decía, no. Todo el tiempo. Yo también vengo cansado y vengo de trabajar. Así nací yo. Con esta cara Dios me dio, ¿y qué quieres? ¿Que me la cambie a otra? Así es. Entonces siempre, poco a poco fuimos creyéndole a Dios, porque también no es fácil creerle. Y decíamos, ¿funcionará o no funcionará? Porque una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Y creerle, nosotros decimos creerle porque Él dice que va a estar con nosotros siempre, que siempre está con nosotros. Él dice que es el único que suple todas nuestras necesidades. Él dice que nos ama y tenemos que creerle que Él nos ama. Entonces, tantas y tantas promesas que tiene la Biblia para nosotros y seguimos aprendiendo. Después nacieron otros 2 hijos, para formar 4, nacieron 2 hijos ya en la iglesia. Entonces, igual hay que aprender ahora a ser buenos padres, como los padres que ellos necesitan, porque lo mejor que un hombre puede hacer por su hijo es amar a su mamá. Amén. Lo mejor que una mamá puede hacer por su hijo es amar a su papá. Entonces, porque ellos están viendo nomás, teníamos ya 4 pares de ojitos que nomás nos veían y ellos tenían que... Quiero cortar un poquito aquí porque esto es súper importante y que lo puedan repetir y profundizar. Esa parte de los hijos muchas veces nos olvidamos. Sí. Y muchas veces cuando hay un pleito, hay una pelea, hay una contienda, la reconciliación es difícil de canalizarla, pero cuando nos ponemos a pensar en las cosas más importantes, esa canalización se vuelve mucho más efectiva, especialmente cuando tú miras los ojos de tus hijos. Es lo que ellos están mirando de cómo tú tratas a tu esposa y cómo tú trates a tu esposo. Me encanta esa parte donde ustedes dicen, el mejor regalo que tú le puedes dar a tu hijo es tratar bien. Amar a su mamá. Es decir, tratarla con delicadeza, tal como Cristo nos pide, amar y valorar al esposo como vaso más frágil. Y lo mismo a la esposa. O sea, la mejor madre es aquella que puede valorar y cuidar bien a su esposo.
porque ese es el tesoro que dejas en tu hijo, esa es la herencia, no es Ujú. todo lo que se pelean actualmente, es la herencia del carácter. Es Sí, lo que yo quiero que en mí para que cuando más tarde se case, busque algo parecido. algo Porque esa es parecido. tu herencia como padre, tú esa es tu herencia como madre. ¿Qué le Ujú. queremos dejar a nuestros hijos? Y a veces tiendo yo también a enojarme y a tratar de una manera difícil a mi esposo, pero miro a mis hijos y me detengo porque digo, ¿qué les estoy enseñando? ¿Cómo puedo decirles a ellos que me respeten si yo no puedo respetar a mi pareja? Si Sí. yo no puedo mirar a mi pareja con los ojos de Dios, con el respeto que él se merece o ella se merece. He visto parejas que es tan fácil de decir en palabras muy feas, detestables, irreprochables a su pareja, sean hombres o mujeres, decirle tú eres una tal, tú eres una cual, en delante de los hijos. Los hijos. Mujeres diciéndoles a sus esposos, tú no vales nada, tú para lo único que sirves es para dar dinero a esta casa, tú para lo único que significas o vales para mí, por lo único que estoy contigo es porque no hay quien pague la renta. Es ese tipo de situaciones, qué importantes son esas palabras y decir físicamente, no podemos pasar esa soberanía de Dios por los sentimientos que no hemos canalizado, por esas raíces de amargura que los sacamos y dañamos la generación que viene. Sí. Y entonces fuimos aprendiendo siempre agarrados en la mano de Cristo. Y leímos un versículo en Isaías 35:8 que dice, y este será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No, pues ahí calificábamos redonditos para andar por ese camino. Nos sentíamos tan torpes porque pues, de dónde veníamos, teníamos que cambiar de disco duro, resetearlo y meterle todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y entonces teníamos muy viciado todo lo que traíamos. Entonces Dios nos ayudó. Y el texto, quiero mencionar el texto de Mateo 7:24, donde habla de los dos cimientos que la mayoría de nosotros lo conocemos. Nosotros conocemos personas que edificaron sobre la arena, porque estamos considerando el tiempo que tenemos de conocer a Cristo, de andar por este camino, y cayeron, y fue grande su ruina, porque los esposos se pelean, se gritan, se maltratan, se separan, se demandan, van a los tribunales, pero los hijos solo lloran y lloran y lloran porque no comprenden. No comprenden por qué el papá los va a abandonar, no comprenden por qué la mamá corre al papá, y hemos visto vez tras vez esto, por la dureza que hay en nuestro corazón y porque no queremos, porque dicen los señores, yo no necesito que nadie me diga qué voy a hacer, y no van a consejería. Pero nosotros vez tras vez íbamos a consejería y le hablábamos al pastor y nos ayudaban y otra vez y otra vez y hasta que aprendimos a caminar solos, pues, pues poco a poco. Y los que edificamos sobre la roca, nótese ahí en el texto que dice que toda la estabilidad emocional, financiera, moral, toda la estabilidad se le atribuye a la roca, no al que construyó la casa, no al que habita la casa. No es por nuestra propia habilidad que estamos aquí 41 años después. Fue porque necesitamos ayuda y Cristo nos ayudó. Si no, a lo mejor no la estaríamos contando. Nos hubiéramos divorciado, nos hubiéramos separado. Pero Él nos ayudó porque Él sabía que 41 años después íbamos a estar aquí glorificando su nombre. Para eso fuimos creados, para glorificar su nombre, para exaltarlo. Y entonces, pues, aquí estamos todavía. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Es hermoso ver cómo Dios
trabaja en la vida de los matrimonios cuando le permiten subirse a su barca. Es súper importante que entendamos que todas las barcas necesitan a Cristo, que Él es lo más fuerte que puede existir, lo que va a hacer el pegamento adhesivo entre el marido y la esposa, porque Él va a hacer las cosas especiales que nosotros no alcanzamos a ver. Yo recuerdo en algunas ocasiones que le pasaba alguna situación a mi esposa y yo le decía, te lo dije. Y ese te lo dije no era un te lo dije, como para decirle, ay, mi amor, pues el rato. No, era un te lo dije porque Sí, te para equivocaste, ¿verdad? que te duela. Echar algo siempre, eso hay que evitarlo totalmente. Sí. Eso hay que dejarlo a un lado. Y ahora le pasa algo y dice, mi amor, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te voy a ayudar? Y eso va transformando esa dureza que teníamos. Nuestro corazón se va ablandando. ¿Por qué? Porque las palabras buenas te dan resultado. La palabra que dice airada, esa no te da resultado, esa te va a hacer enojarte más. Entonces debes de tener mucho cuidado cada vez que tú expresas algo. O aún para corregir también es bien importante que tengamos el cuidado de corregir a nuestra esposa o a nuestro esposo y quererle decir algo que no se delante a los hijos, tratando de avergonzarla más bien que corregirla, tratando de decirle, tú no sirves para esto, tú no sirves para lo otro. Exacto. Creo que es importante saber. Bien. Mi hermano, una pregunta. Como varón, ¿cuándo fue cómo pasó tu anhelo de conocer a Cristo, de desarrollarte dentro de tu matrimonio? ¿Qué viste en tu esposa que te dijo a ti, ámala, como Cristo amó a la iglesia? Pues la mejor forma con la que yo me corregí fue leyendo la palabra. Cuando empecé a leer la palabra, y porque nos dábamos de briviazos primero, pero luego entendimos que la palabra no era nada más para echarnos la culpa de las cosas, y que además normalmente cuando teníamos razón en el renglón que estábamos viendo, adelante estaba el otro renglón que teníamos que completar. Así es, la palabra siempre tiene... Yo me encanta Juan 1:1, es un versículo que que es hermoso. ¿Qué dice Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Entonces, cuando entendemos eso y abrimos la Biblia, la palabra, y la empezamos a leer, tenemos esa comunicación porque estamos hablando con el verbo. Estamos hablando con la palabra, y esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta los tuétanos, etcétera, etcétera, nos hace. La palabra de Dios no regresa vacía jamás. Entonces, si usted lee la palabra y la ve y la medita un poquito, se da cuenta de que Dios está tratando con usted. Te está diciendo, mi querido hijo, te amo. Mi querido hijo, mira, hay que hacer esto, ya no hagas esto. Ahora hazlo así. Y empiezas a darte cuenta que estabas haciendo todo lo que no tenías que hacer y le pides perdón. Vienes, para que esto resulte, tienes que venir como hombre, dejar tu orgullo, dejar tu soberbia y decirle a Dios, perdóname. Perdóname porque no me he comportado como un hijo del rey. Me he comportado como un fulano desconocido que no tiene ni tantita educación, porque he tratado muy mal a mi esposa. Y tuve que pedirle permiso, perdón a Dios primero, y luego decirle a mi esposa también que me perdonara, porque tenía que decírselo, no podía. Yo le había faltado respeto. Entonces, son cosas que se van adquiriendo, pero la palabra te va como el rastrillo cuando andamos muy... Y cuando subimos a Cristo a nuestra barca o le permitimos que subiera y tomarlo en cuenta, se estabilizó. Nuestro matrimonio se estabilizó. Pasamos tiempos y tiempos de reconciliación, hablando, porque ya no nos peleábamos a bibliazos, y ahora la Biblia es Dios hablándome a mí. La Biblia es Dios hablándome a mí.
ya no era para que él o que si hubiera venido fulano o que si la leyeras, no, la Biblia es Dios hablándome a mí. Entonces nos reconciliamos, él y yo, porque ya estaba Cristo en nuestra barca. Le creímos la parte que dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no me vas a sacar la historia, ya no me vas a sacar lo que fui antes. Ya soy nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron, ya pasaron. Yo cuando vine a Cristo y que me sentía tan pecadora, el único que tenía el poder de condenarme me dijo, te perdono. Amén. Y entonces todo lo demás se hizo viejo, se fue y él me hizo nueva. Entonces le creímos y que él estaba allí, que éramos nuevas criaturas. Y luego quiero que me acompañen a 2 Corintios 5:17. Dice que después de que hace todas las cosas nuevas y que nos permite reconciliarnos como esposos en tantas áreas que nos habíamos lastimado y afectado, dice que nos encarga a nosotros, nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Y como que si Dios rogara con nosotros, por medio de nosotros, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tus hijos. Dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada matrimonio que está escuchando este mensaje tiene ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Reconcilia a la gente con Dios, con su esposo, con su esposa. Siempre háblales de que Dios los está esperando. Dice, no te toma en cuenta todos esos pecados, no te los toma en cuenta. Él quiere que te reconcilies con Él. Exacto. Qué poderosa testimonio. Tenemos ya 3 minutos para terminar. Qué poderoso testimonio. Si tú te acabas de unir, espera unos minutos mientras bajamos el video, sea a YouTube o sea aquí en Facebook. Tienes que escuchar este testimonio. Reconciliándonos viene en una época muy especial en Fundición de Cristo, muy especial a tu corazón y a mi vida. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos una gran misión en nuestra casa, en nuestra vida personal. Sabemos y entendemos que el matrimonio es algo que nos va a hacer pensar en varias maneras. Tal vez en muchos momentos vas a sentir inseguridad, vas a sentir vacío, te vas a sentir solo o sola, vas a sentir que estás navegando un barco completamente sola o solo, y eso es difícil. Dijo mi hermano Rubén, la palabra cuando llega a ti te cambia. No cuando la lees para la otra persona, sino para ti. Es Dios mismo hablando a mi vida, diciéndome e instruyéndome qué es lo que Él necesita que yo cambie para que mi vida cambie. El ministerio de la reconciliación es algo con lo que estamos trabajando en este mes de octubre. La próxima semana vamos a tener con nosotros al pastor David Martínez, director de liderazgo contextual de la Iglesia Metodista Unida. Conocí a Pastor David en un taller para matrimonios. Es un hombre con una sabiduría muy grande de parte de Dios. Y como hemos visto en esta primera parte con el testimonio de vida y de sanidad de nuestros hermanos Rubén y Olivia, vamos a ir más adentro la próxima semana porque vamos a hablar cómo definir el problema, cómo hablar con mi pareja de una manera efectiva. Nos va a dar 2 herramientas de comunicación. La primera, cómo hablar, y la segunda, vamos a tener un termómetro de nuestra relación para mirar en qué lugar estoy, en qué lugar estamos. Luego, en un segundo taller con el mismo pastor, vamos a ver el perdón en una relación, cómo evitar afectarnos emocionalmente y por último, cómo sanar las heridas emocionales. En nuestro último taller tendremos a Pastoria Idalia Luna junto con su esposo hablándonos de las heridas en el corazón de los hijos cuando una pareja se divorcia.
Vamos a hablar de esa decisión que a veces es fulminante en la vida de cada persona. Es decir, el mes de octubre hemos iniciado con pie derecho, colocando una pareja real, viviendo una vida real, pero también ya disfrutando del fruto de haber colocado a Cristo dentro de la barca. Amén. Tanto Rubén como Olivia aprendieron a remar juntos, aprendieron a comunicarse como equipo, aprendieron a tener el señorío de Cristo en su casa, es decir, a colocar a Dios en primer lugar para poder perdonar heridas, seguir adelante y saltar cualquier dificultad que cuando uno llega, porque cuando uno edifica en la roca, entonces es la roca quien nos sostiene en las tempestades más fuertes. Nos han hablado de manera impresionante acerca de cómo a veces yo saco a Cristo de la barca, como a veces solamente lo uso como un recurso y no como el único camino, como la única verdad y como la única vida. En las próximas semanas seremos testigos de cómo el Señor va a edificarnos en la roca a través de experiencias y situaciones reales de nuestra vida real. Soy Pastora Lucy y estoy feliz de haberte tenido con nosotros durante todos estos minutos. Gracias por prestarme tu tiempo y sé que el Señor ha hecho cosas maravillosas en tu tiempo. Mi hermano Rubén, mi hermana Olivia, gracias por estar junto con nosotros. Gracias por permitirnos entrar en sus vidas personales y aprender de las experiencias suyas. ¿Quieren despedirse? Pues sí, agradecer también, estamos muy agradecidos porque somos instrumentos en las manos de Dios. Y te digo, Él pone la gente, Él mueve corazones y todo lo que tiene que hacer lo hace con un corazón dispuesto porque Él está cercano a los corazones contritos y humillados. Aleluya, aleluya. Es una bendición, la verdad. Estaba muy nervioso, pero ya pasamos. Yo creo que Dios quiere hacer algo bueno en la fundición de Cristo con los matrimonios. Yo creo que Dios va a hacer algo especial. Nosotros nos vamos a ir posiblemente a Colima y nos vamos a llevar la carga de estar orando por fundición de Cristo, por los matrimonios, y porque Dios haga un ministerio que no termine, que siempre esté trabajando para ver crecer a la iglesia. Dios les bendiga y estamos a sus órdenes. Mis hermanas, mis hermanos, no te pudiste conectar desde el principio. Es importante que mires todo el testimonio desde el minuto número 1. Vamos a ser edificados. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo sábado 7 en punto con nuestro siguiente tema, reconciliación, definiendo el problema. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana en nuestro servicio en vivo. Si quieres conversar con nuestros hermanos, van a estar con nosotros en Fundición de Cristo. Sé que será de mucha edificación, que los conozcan en forma personal y que también ustedes sean testigos oculares de un testimonio de vida, de amor y de perfección en Cristo. Yo puedo ver en ustedes el amor ágape, el amor perfecto, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta y que todo lo sustenta a través de no ser egoísta ni jactancioso ni orgulloso, sino un amor humilde que se da simplemente porque Cristo estuvo en la cruz primero y nos dio las herramientas para poder seguir luchando por nuestra vida y nuestro matrimonio. Que Dios los bendiga. Estaremos viéndonos la próxima semana. Hasta luego, hasta la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Gracias, Mari. Adiós.